de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo planificar, ¿sí?, desde el punto de vista de la empresa? Muchas cosas. ¿Está? O sea, hay todo lo que se denomina, toda una rama de la planificación que se llama planificación estratégica. ¿Está? Bien. En este caso, a nosotros lo que nos interesa es desde el punto de vista tributario. ¿Está? Desde el punto de vista tributario. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es planificar. O sea, nosotros antes que nada tenemos que saber que tenemos una fuerte incidencia en nuestro negocio, en el desarrollo de nuestro negocio. Nosotros sabemos que, ¿sí?, hay una fuerte influencia de lo que es la parte tributaria. Nosotros estamos obligados a pagar impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo impuestos? O sea, de dónde sale eso que yo tengo que pagar impuestos? ¿Por qué se paga impuestos? Entonces nosotros vamos a decir que pagamos impuestos en virtud que por ley, por ley, estamos obligados a sostener los gastos del Estado. ¿Está? Esto es por ley. ¿Está? Entonces, el Estado necesita lo que es eh, financiar, financiar sus gastos. Entonces, y nosotros estamos obligados, o sea, en primer lugar, vamos a ver que son leyes las que nos obligan a tributar. ¿Está? Entonces, si esto nos digamos, la primera conclusión o la primera reflexión, no puede haber, no puede haber impuestos, no puede haber un impuesto sin una ley. ¿Está? O sea, esta es una garantía que nosotros tenemos. O sea, acá se configura lo que se denomina una relación jurídico-tributaria. ¿Está? Una relación jurídico-tributaria. ¿Sí? O sea, jurídico, ¿por qué? Porque depende de leyes. ¿Está? Y esa relación se da entre el contribuyente y el Estado. O sea, estamos hablando acá de una relación de derecho, no una relación de fuerza. Entonces, lo primero que acabamos de concluir, que no puede haber impuestos sin una ley. Entonces, así como está lo que se denomina el poder de imperio del Estado, también el contribuyente tiene el derecho a, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que esa relación jurídico-tributaria que se configura, ¿sí? ¿Por qué se configura? Se configura ¿por qué? Porque yo estoy cumpliendo, ¿sí?, la situación de hecho, ¿sí?, que da origen al cumplimiento de un impuesto. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este preciso momento? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo, José Vega. Lo que yo estoy haciendo en este preciso momento es prestar un servicio. Yo en este momento estoy realizando, prestando, haciendo un acto que se configura un servicio. Lo que estoy haciendo es un servicio de capacitación. ¿Está? Entonces, la ley me va a preguntar, escúcheme, José Vega, usted está prestando un servicio de capacitación eh, en forma gratuita, y no es gratuito. Ah, entonces usted tiene que pagar impuestos. ¿Está?
O sea, si yo no, si esto fuera una reunión de camaradería, ¿sí? Que nos juntamos acá a, qué sé yo, a charlar de, no sé, de la vida, o que sea un grupo de autoayuda, donde a ver, yo no estoy a cargo de nada, sino que simplemente, bueno, todos charlamos, contamos nuestras experiencias y es gratis, sí, obviamente que es gratis porque no hay ningún tipo de fin de lucro. ¿Se configura? No, no se configura. O sea, no se configura, ¿sí? El imponible, por ejemplo, de la ley de IVA. No, no se configura. Entonces, no nace lo que se denomina la relación jurídico-tributaria. No, no nace. ¿Está? Entonces, esto es importante, ¿sí? Importante reconocer eso. Y ustedes hay algo que tienen que aprender. Esto siempre lo repito. Una cosa es saber, otra cosa es aprender. Yo sé que el cigarro me hace mal y sin embargo sigo fumando. ¿Y por qué sigo fumando si yo sé que el cigarro me hace mal? Porque no lo aprendí. Lo que yo aprendo es lo que yo incorporo. ¿Está? Lo que yo aprendo es algo que yo estoy total y absolutamente convencido. Yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. Porque si yo no estoy convencido, es muy difícil que yo lo pueda convencer a ustedes. Y es preciso que ustedes se lo aprendan, que ustedes estén convencidos de lo que estén haciendo para poder influenciar en sus clientes, ¿sí? En el ámbito en el cual ustedes se desenvuelven. Entonces, hay algo que ustedes tienen, todo tiene o sea, toda acción viene una reacción. Tenemos lo que es una causa y lo que es consecuencia. ¿Está? Entonces, todo lo que yo haga o todo lo que yo no haga tiene un impacto impositivo. ¿Está? Repito, todo lo que yo haga o todo lo que yo deje de hacer tiene un impacto impositivo. Por supuesto que estamos hablando, y vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la empresa. Entonces, si yo compro algo, tiene una consecuencia impositiva. Si yo no compro, también tiene una consecuencia impositiva. Si yo vendo, si yo no vendo, ¿está? Si contrato a un empleado, si no contrato a un empleado, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso tiene una consecuencia, una connotación impositiva. ¿Está? Entonces, eso es importante que ustedes lo repito. Eh, en la empresa, ¿qué es lo que pasa? Eh, una cosa es, una cosa es que de pronto puedan tomar un crédito, ¿sí? Financiar un proyecto con un crédito, financiar un proyecto de pronto con capital propio. Eso forma parte de lo que es la planificación. ¿Está? Nosotros lo que vamos a trabajar es con distintos escenarios, ¿sí? Para que ustedes vean cuál es la consecuencia de trabajar de una manera, consecuencia de trabajar de otra manera. ¿Está? Todo, repito, tiene una consecuencia. ¿Está? Entonces, nosotros estamos en la Argentina. La Argentina con sus particularidades. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que saber, si tenemos que hacer una planificación fiscal, ¿sí? O sea, ya hemos definido, ¿sí? Muy elementalmente lo que es planificar, ¿sí? Planificar es, en cierto modo, prever, ¿sí? Qué es lo que podría, primero, qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo puedo hacer, ¿sí? O sea, ¿dónde voy a estar yo? A ver,
Les doy ejemplo. Bueno, siempre me tomo yo mismo como ejemplo. ¿Está? O sea, yo hoy, ¿sí? Y esta mañana, ayer precisamente, hablábamos con unos prestadores de servicios, ¿sí? En los cuales yo les decía, yo estoy planificando, ¿sí? El año 2022. ¿Está? O sea, yo planifico, se planifica a futuro, no se planifica para atrás, se planifica para adelante, a futuro, ¿sí? ¿Y cuál es mi punto de partida? Y mi punto de partida es donde hoy yo estoy parado. ¿Está? Entonces, yo voy a planificar el 2022, ¿sí? Yo, José Vega, como estudio de capacitación, yo planifico, ¿sí? El 2022 en función de qué es, cómo estoy hoy, qué es lo que tengo hoy. ¿Está? Ese va a ser siempre mi punto de partida. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque para poder planificar, yo tengo, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la empresa, yo tengo que partir de qué es lo que estoy haciendo, o sea, qué es lo que estoy, a ver, yo voy a planificar en función, ¿sí? De cómo estoy hoy, dónde estoy parado hoy. Y eso, hacer esa revisión, es lo que se llama auditoría. ¿Está? O sea, yo tengo que partir en mi planificación de una auditoría. ¿Por qué? Porque la segunda palabrita que vemos acá es fiscal. Fiscal, sinónimo de tributario, planificación tributaria, planificación fiscal. ¿De dónde parte? Y tengo que partir de saber dónde estoy parado hoy, dónde está parada la empresa. Entonces vamos a ver de procedimiento. Vamos a ver, ¿sí? Que existe lo que se llama la prescripción. ¿Está? Y esa prescripción es importante, ¿sí? Para saber, bueno, cuáles son los periodos que no están prescriptos. ¿Está? Ya vamos a ver detenidamente qué significa la prescripción. Entonces, yo quiero, ¿de dónde voy a partir? Partir de la situación. En definitiva, saber cuál es el riesgo tributario que yo tengo por esos periodos que no están prescriptos. ¿Está? O sea, por esos periodos en los cuales la AFIP, por ejemplo, tiene todavía la potestad de verificar y por ende, ¿sí? Lo que es la verificación y quizás una potencial determinación de oficio. Está más multas, más, o sea, un montón de varias cosas, ¿sí? Que implica el hecho de que yo no haya trabajado en forma transparente. ¿Está? Bien. Entonces, vamos aclarando las ideas, ¿sí? Planificar es prever, ¿sí? ¿De dónde partimos? Vamos a partir de una auditoría, ¿sí? Auditoría del riesgo tributario que yo tengo hoy. Ahora, ¿por qué es importante el hoy? Porque un concepto de planificar, ¿sí? Es prever qué es lo que yo puedo hacer a futuro sin, o mejor dicho, hacer hoy algo sin comprometer el futuro. ¿Está? Sin comprometer el futuro. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes entiendan qué significa esto. Ustedes se habrán contactado, ¿sí? Por ejemplo, con Gustavo Javier, ¿sí? Gustavo Javier es nuestro colaborador que está en Buenos Aires.
creo que fue el año pasado, una cosa así, o principio de año, no recuerdo cuándo, que de pronto me llama por teléfono, me dice, contador, hay un municipio que está interesado en capacitar digamos, a un grupo de empleados. Creo que eran como 50 empleados. ¿Está? Entonces, bueno, yo qué es lo que hice, o sea, qué es lo que lo primero que imagina. Bueno, si van a ser varios empleados, le bajemos el precio. ¿Por qué? Y porque, digamos, como un incentivo a que participen más empleados. O sea, es como que ustedes me digan, che, me quiero inscribir, ¿sí? Soy yo solo. No, mira, somos tres amigos, esto lo pasa siempre, ¿no? Somos tres amigos. Ah, bueno, mira, si son tres, en vez de costarte, por ejemplo, no sé, 4.000, te va a costar 3.000. ¿Me escuchan bien todos? Porque acá Karina tiene problemas. ¿Me escuchan bien o se escuchen cortado? Se escucha medio entrecortado. Sí, un poco, pero se escucha entrecortado. Bueno, lo que vamos a hacer Sí, es, se entonces escucha entrecortado, profesor. bueno, yo siempre les pido, por favor, que ustedes me avisen, ¿sí? Porque yo acá, yo no, bueno, Corina acá me dice que escucha bien. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a anular mi cámara, ¿sí? Para que eh, consuma menos, digamos, ancho de banda, a ver si así se escucha mejor, ¿está? Pero siempre yo les pido, por favor, que ustedes me avisen para que, bueno, para, como les digo, corto mi cámara, cosa que tengamos una mejor conexión. Usuario de Zoom me dice, yo también escucho bien. Bien, les pido por favor a todos que pongan su nombre, ¿está? Porque la verdad hace para saber, digamos, con quién estamos hablando, o sea, acá usuario de Zoom, nada más. Les pido por favor a todos que pongan su nombre. Bueno, eh, me dice que se escucha un poco entrecortado. Bueno, les pido por favor, bueno, acabamos eh, de anulo mi cámara para que ver si mejora así la comunicación. Entonces, a ver, ahí entra otra persona más. Bueno, entonces, lo que yo les decía era que nosotros necesitamos, sí o sí, no comprometer con nuestras acciones de hoy, ¿sí? A futuro. Y le estaba dando el siguiente ejemplo. Gustavo Javier me llama, no, repito, no recuerdo si fue el pasado o principio de año, en donde me dice que había un municipio, ¿sí? Que quería capacitar a aproximadamente 50 personas. Entonces, en ese momento, no me acuerdo cuál era el seminario, creo yo que tenía un valor de 4.000 pesos. Entonces, lo primero que yo le digo a Gustavo es, bueno, si van a ser 50, le podemos bajar, por ejemplo, ¿sí? A 2.500, digamos, como eh, esto es, digamos, lógico. ¿Por qué? Porque de pronto, bueno, al ser más cantidad de concursos, bueno, y le digo, bueno, mira, si te llegan a preguntar o pedir precio, decirles que le dejamos en, ¿cuánto le he dicho? 2.500, una cosa así creo que era, pero más o menos creo que era así. Eh, Después me llama y dice, no, en realidad quería que nosotros lo coticemos en 12.000 pesos. ¿Está? O sea, en vez de 4.000, yo tenía que facturarles 12.000, ¿sí? Obviamente que tenía que haber, o sea, no iban a quedar los 12.000 para mí, sino que tenía que repartir con la gente que estaba aprobando esta capacitación. O sea, estamos hablando de corrupción. ¿Está? Entonces, imagínense ustedes que yo hubiera aceptado esa situación. ¿Está? Que yo lo hubiera aceptado. ¿Sí? O sea, sí iba a ganar obviamente mucho más que los 4.000.
O sea, capaz que para mí va a quedar, qué sé yo, supongamos 7.000, ¿sí? Y repartimos, queda 5.000, digamos, ahí en el camino. Eh, Supongamos que yo hubiera aceptado. O sea, es un hecho de corrupción. En la corrupción, ¿sí? Tenemos dos partes. Siempre tenemos dos partes. ¿Por qué? Porque tenemos el que da y el que recibe. Muchas veces dicen, sí, el funcionario coimero, ¿sí? Hablando así en forma despectiva. Pero ese funcionario coimero sabe que recibió la coima de alguien. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que... Imagínense ustedes que yo hubiera aceptado, ¿sí? Ese trato que me querían hacer. Ahora, imagínense que ustedes, bueno, supongamos que esto haya sido a principio de año, imagínense que en, no sé, hayan pasado 4 meses y que de pronto salte, ¿sí? A la opinión pública, venga, no sé, un periodista, ¿sí? Y que de pronto publique, sí, estudio de capacitación involucrado en un hecho de corrupción. Ajá. ¿De qué me dibujo? ¿Por qué? Porque yo, el principal activo que yo tengo es mi prestigio. ¿Está? O sea, el principal activo que tiene un profesional, ¿sí? Es a ver, su prestigio, ¿sí? Bueno, su nombre. ¿Está? Entonces, ¿qué pasaba si eso salía, ¿sí? En los medios? Y que muchas veces, ¿sí? Sobre todo cuando hay cuestiones políticas, siempre un bando lo acusa a otro y ¿qué hace? Busca la forma de desprestigiarlo. Entonces, imagínense que yo hubiese quedado en medio de ese desprestigio. ¿Cómo hago yo para de pronto, en primer lugar, hablar de, ya vamos a hablar, en este seminario, hablamos mucho del tema ética, ¿sí? Y vamos a ver también lo que es el tema de compliance, ¿sí? Son términos relativamente nuevos, pero que en el mundo se está aplicando desde hace un buen par de décadas, ¿sí? Lo que es la transparencia. De hecho, yo soy socio, bueno, no socio, perdón, soy miembro fundador, ¿sí? De la Comisión de Lavado de Prevención de Lavado Activo, Transparencia y Compliance en el Colegio de Graduados en Ciencia Económica de Tucumán. Entonces, ¿con qué base moral yo voy a hablar de eso si de pronto yo estuve involucrado en un hecho de corrupción? Entonces, ¿cuál es el corolario de todo esto? Que yo no puedo hacer hoy, algo que a futuro me puede perjudicar y poner en riesgo, ¿sí? La existencia misma de una empresa. Entonces, no puede hoy la empresa decir, vamos a evadir IVA, vamos a evadir ganancias, si de pronto, ¿sí? O, por ejemplo, ustedes fíjense qué es lo que pasa con todo lo que es los paraísos fiscales. ¿Está? Primero fue el Panama Papers, ¿sí? Ahora fue no me acuerdo cómo se llama, el último caso, el nombre que le pusieron, ¿sí? Que es toda la divulgación, ¿sí? De empresas que de pronto están, ¿sí? Tienen cuentas, ¿sí? Tienen capital en, eh, en países de baja o nula tributación, comúnmente conocido como paraíso fiscal. ¿Está? Entonces, estas empresas están enfrentando, ¿sí? Un desprestigio que puede hacer que, a ver, le afecta, ¿sí? En sus relaciones comerciales. Entonces, yo no puedo planificar comprometiendo mi futuro. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Eso, ¿sí? Hoy por hoy, sí, es algo que nosotros lo vamos a ver mucho, digamos, en este seminario. No existe, no existe ninguna alternativa, ¿sí? De que nosotros podamos armar lo que es un esquema de evasión. No, no podemos hoy evadir, no podemos.
¿Por qué no podemos? En primer lugar, por una cuestión ética, en primer lugar. Segundo lugar, ¿sí? Porque con todos los controles, con todo lo que es el crecimiento agigantado de la inteligencia artificial, ¿sí? Que afecta, ¿sí? O influye en lo que es la inteligencia fiscal, ¿qué es lo que pasa? Resulta que cualquier tipo de inconsistencia que nosotros hagamos en nuestra declaración va a ser fácilmente descubierta. ¿Está? Entonces, empresa que hoy evade es una empresa que hoy no planifica. ¿Está? Empresa que evade es empresa que hoy no planifica. Eso mentalícense. ¿Está? Entonces, esto nos lleva a hablar, ¿sí?, de lo que es en la República Argentina. Entonces, con toda la inestabilidad que tenemos, ¿es posible planificar? ¿Se puede planificar, ¿sí?, con todos los cambios que nosotros estamos teniendo, ¿sí?, que también estos cambios repercuten en lo que es la cuestión tributaria? ¿Se puede realmente planificar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede planificar ante todos estos cambios, esta incertidumbre, que sí, que el dólar, que de pronto, no sé, posiblemente eh, eh, vuelva el impuesto, digamos, a las grandes fortunas, ¿sí? Que supuestamente se iba a pagar una sola vez, ¿sí? Que posiblemente vuelva, que el tema de el ajuste por acción, ¿se puede planificar realmente? ¿Ustedes creen que se puede planificar? Y bueno, en esta inestabilidad que estamos viviendo, parecería que no, pero necesitamos tener un timón para donde asesorar a los clientes, porque si no, estamos a la deriva. Siempre manteniéndonos, digamos, informados e informarle al cliente todas las novedades que pasan, calculo yo. Bien, bueno, Carlos Javier plantea esta cuestión, o sea que es como que no se podría planificar, ¿sí? Como que no se podría. ¿Alguna opinión más? ¿Alguien más opina igual que él o opina lo contrario? Hola, contador. Yo opino, es similar, o sea, es similar, mi opinión es similar a la de él. Lo que sí, dependiendo de cada caso, yo tuve varios casos, por ejemplo, y tengo el de una empresa familiar que es bastante pesadita. Y nosotros, por ejemplo, tuvimos que empezar de cero y tuve que em, buscar información de todo. O sea, yo soy de Chaco. En el caso mío, por ejemplo, con la familia esta, tuve que recorrerme todo el Chaco para recopilar información para empezar de cero. Porque justamente, como usted dice, por el tema de la cuestión ética, el contador que llevaba los papeles de esta familia, resulta que le decía una cosa, pero había sido que era otra. Y yo cuando me recibí, mi profesora me ofreció para trabajar con ella. Bueno, y después se me dio este cliente y me dijo, según lo que me dijo ella, mira, Claudia, jamás en mi vida tuve un caso así. Tuvimos que empezar desde cero, empezar a revisar todas las cuentas, todo. Nos llevó como 2 meses preparar todo y decirle la situación en la que se encontraba, porque debían 10 millones de pesos. Lo que sí les tomó muchísimo tiempo, nos tomó bastante, casi 6 meses a regularizar la situación de esa familia, de esa empresa familiar. Yo creo que con todo lo que está pasando, o sea, hay que estar actualizado y, o como dice el colega, mantenerlo con lo que está saliendo, o sea, mantenerlo actualizado. Esa es mi opinión. Disculpe.
No pidan disculpas, sí, precisamente. O sea, esto es, a ver, repito, enriquece con la participación de ustedes. ¿Está? Es muy interesante lo que plantea. ¿Tu nombre, Claudia, puede ser? Porque no podía ver quién hablaba. Sí, sí, Claudia. Ah, bueno, perfecto. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, Karina nos dice, sí, siempre se puede, pero el tema es cuán acertada será nuestra planificación en un contexto de como en nuestro país es muy difícil. Nilda plantea, es difícil por la situación actual, pero debemos hacerlo. Bien, mm, no hay una respuesta correcta, ¿sí? O sea, yo lo que voy a dar es también mi opinión, ¿está? Y mi opinión es que con más razón tenemos que planificar. La incertidumbre es propia, es inherente a los negocios. ¿Sí? La incertidumbre es propio, ¿sí?, de la empresa. ¿Por qué? Porque no existe, no hay un piloto automático en la empresa. ¿Sí? En la empresa, si yo de pronto tengo un producto, no es que, listo, este es mi producto, este producto anda bien, listo, pongo piloto automático y vamos adelante. Ajá. ¿Y qué pasa si viene de pronto alguien y me sale una competencia que hace lo mismo que yo, o quizás hace lo mismo que yo, o quizás lo hace mejor? ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me cambia el contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con más razón tenemos que planificar, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que armar escenarios, ¿sí? Tenemos escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4, ¿está? O sea, con más razón tenemos nosotros que planificar, ¿está? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿está? Con respecto a lo que planteaba Claudia, sí, que nos decía sí, que el contador anterior, eso, hay algo que tenemos que entenderlo, ¿sí? Eh, mucho cuidado, mucho cuidado con algunos empresarios, ¿sí?, que saben de impuesto más que nosotros mismos. Ojo con esto. Yo no creo que venga de pronto eh, el contador y los obligue obligue a la empresa a que evada. Yo no creo que Contador, sea. le puedo, no, me voy a aclararle, era tenedora de libros, la persona que le llevaba le aclaro, porque obviamente los contadores como nosotros, o sea, nosotros, como me dice a mí la contadora me dice, mi colega, y varias colegas mías, así, pensamos de la misma manera, o sea, no hay que, ¿cómo se denomina?, ensuciar, pero en este caso en particular en sí, porque me tomó mucho tiempo, eh, había cosas que debían declarar de 8 9 años, había que hacer declaración informativa de 7 8 años. Yo les juro, cuando yo empecé a trabajar con la contadora Emilce, eh, les juro que para mí fue un caso muy grande hasta ahora. O sea, yo estoy muy más con esta empresa familiar, o sea, estoy encima de ellos para que no, porque me dice mi cliente, siempre me dice, vos, Claudia, cualquier cosa, avísame, no importa la hora o el día, vos avísame porque yo tengo que estar al tanto. Y en este caso debían renta, nunca presentaron renta. Tuvimos que hacer 12 años de renta, 12 años. Después del convenio multilateral, tuvimos que hacer muchas cosas, como que le dejó una cosa y era otra, y eso a mí es lo que me incomoda. O sea, yo digo, güey, o sea, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, brindar el mejor servicio, y nos encontramos con eso. Y yo pensé que era, justamente como usted dice, yo pensé que era el dueño, el jefe de la familia, por así decirlo, el que, el que tenía más conocimiento de eso. No, en este caso era, no sé qué pasó. Yo le voy a ser sincera, no, yo no quiero ensuciar a ningún colega ni nada, pero la verdad que a mí me tomó mucho por sorpresa. Y es más, para mí, en mi caso, por ejemplo, yo adquirí mucha experiencia. Y eso que soy nueva. Imagínense cómo es usted, ustedes tienen miles
miles de casos tienen. No sé, disculpa. No, no, está bien. El tema, yo soy un convencido de que, a ver, la responsabilidad no se delega. La responsabilidad no se delega, ¿sí? O sea que si de pronto esta persona no puede aducir, no puede decir yo no sabía, ¿está? No, No puede, en el, no puede no, decir en el yo caso no de ellos sabía. sí no sabían. No, en el caso de ellos no sabían, ellos estaban con que estaban bien, y después se encontraron con el choclazo. Es más, ella era la que manejaba lo que vendría a ser las claves fiscales y todo eso, y no le quería dar. O sea, ella le decía, no, quédese tranquilo, ¿dónde está todo? Y quedaba así, y quedaba así. Y bueno, y una vez la hija de ellos me comentó, y yo le dije, no sé, fíjate. Y bueno, consiguieron la clave fiscal, o sea, consiguieron todo. Lo que sí, la contadora le dijo no, la contadora no, la tenedora del libro de esta señora, le había dicho, le había recomendado que presenten quiebra, ¿entiendes? Por eso fue cuando, o sea, yo soy amiga de la familia, pero yo no me metía, pero o sea, hasta ahí, yo veía, pero no decía nada. Y ella me contaba las cosas que le decían, y a mí se me hacía raro, pero después, o sea, cuando con mi colega, varias colegas mías sí veíamos y me decían, no, claro, no, no, tener cuidado. Y después cuando me dijeron esto para que yo trabaje con ellos, ahí sí le dije que sí, que no había problema, pero lo que sí le digo, nos recorrimos todo el Chaco, nos habíamos recorrido recopilando información, presentando notas, de todo. Nos tuvimos que ir al banco, pedir resúmenes bancarios, todo, de todo tuvimos que hacer. Es más, yo en mi casa, por ejemplo, llevaba los papeles o sea, ellos me llevaron todos los papeles a mi casa. Y mi casa estuvo repleta de papeles por 3 meses, ¿no? Y, o sea, mi colega venía a mi casa porque me dice, Claudia, esto es muy grande. Me dice, vamos a empezar. Y tuvimos que empezar de cero con eso. O sea, con la información que ellos nos dieron y más con otro que tuvimos que ir a, ¿cómo se llama este? Ay, ahora me envolví, a Unión Cooperativa, a DESA, a muchas partes nos tuvimos que ir. Porque y después también con respecto a la venta de abertura, que estaba todo dibujado y al momento de, como de hacer las declaraciones, o sea, había muchas cosas que no coincidían y tuvimos que hacer muchas rectificaciones. Es más, tuvimos también el caso de que dentro de la familia esa, resulta que la tenedora del libro le declaró un rodado que no tenían ellos, que jamás tuvieron a su nombre. Y ellos me decían, no, esto no es mío, claro. Bueno, solicitamos información en el registro de propiedad de automotor y jamás tuvieron la patente que les figuraba en ganancias y en bienes personales. Eso fue en el 2017. Y así que imagínense todo lo que, yo por así decirlo, o sea, este año se regularizó bien todo lo de ellos, como que están al día de todo. Bueno, el ¿Entiendes? tema, Es no, bastante complejo. Sí, yo te entiendo lo que vos planteás, ¿está? sí, sí. Pero el tema es que el único responsable son los dueños. Sí, eso No, es lo que yo también decía. no pueden decirme, no podés decir, o ellos no pueden decir, yo no sabía. No, no, eso es inadmisible, ¿está? O sea, yo no puedo en este momento agarrar y decir, mira, o sea, yo estoy en un lugar, ¿sí? Siguiendo con el Ajá, ejemplo de mi colaborador en Buenos Aires, yo no puedo decir, no, no sé qué es lo que hace o que Gustavo Javier. No, no puedo decir sí, eso. sí. Yo tengo que estar al tanto de todo, ¿está? ¿Por qué? Porque no Ujú. entiende, la gente no entiende lo que es la incidencia de la tributación. ¿Está? No Y bueno, entiende. ¿Está? Entonces, a ver, como dice de mi abuelo, la culpa, ¿sí? La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. la de comer, Si de sí. pronto a ver, yo, tengo un ejemplo, otro ejemplo, que es la parte médica, yo de médico no sé nada, ¿sí? Pero voy Ujú. a un médico y me da un diagnóstico. Y si yo tengo dudas,
¿sí? Yo voy a otro médico, ¿está? Sí. Quiere escuchar otra opinión, ¿está? Entonces, acá es lo mismo, ¿sí? Está bien, capaz que esta persona sí conozco gente, ¿sí? Que de Ujú. pronto lo único que hacen es, ¿sí? Enfocarse en su trabajo, ¿está? Y muchas veces dicen no, o que tienen, o que no saben, efectivamente no saben de impuestos. Entonces, ¿yo qué es lo que hacía? Venga, siéntese, don, qué sé yo, no sé, don Pedro. Esto se hace así, así, Ujú. así. ¿Qué es lo que yo hice? Se dice esto, ¿por qué? Porque por tal ley. Entonces, bueno, no pueden un dueño, ¿sí? decir que no sabe una arista o un factor que es fundamental para lo que es la supervivencia de su empresa. No puede. Y si no lo hizo, si no lo Sí. sabe, está en un grave error. Repito, acá no quiero seguir deteniéndome en esto, si tienen la culpa, si el tenedor del libro, o de No, 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 es por no. eso. Eso es lo que yo le dije. Yo a lo que voy Sí. es que no puede la persona decir yo no sabía. Y si No, efectivamente no lo eso. sabía, está mal hecho. ¿Por qué? Porque no puede manejar un negocio, ¿sí? No puede manejar una empresa, ¿sí? Durante tanto tiempo sin saber qué es lo que se está haciendo. ¿Está? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que, repito, o sea, primero incorporarlo nosotros, ¿sí? La incidencia, la incidencia de lo que es la cuestión impositiva. ¿Está? Entonces, Sí. hay que planificar, hacer todo lo que es la planificación estratégica de los negocios, pero también está todo lo que es la cuestión de impuestos. Imposible. ¿Está? Sí. Entonces, hay un autor, un tributarista muy reconocido, se llama Vicente Oscar Díaz, que decía que pagar impuestos es el costo que nosotros tenemos para vivir en sociedad. ¿Está? Es Ujú. el costo de vivir en sociedad el pagar los impuestos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, lo primero que tenemos que ver, primero, ¿se puede planificar? Sí, sí se puede, sí se debe planificar. ¿Por qué? Que nosotros no sabemos, tenemos que analizar los distintos escenarios, ¿sí? Ujú. Repito, para poder ver ¿sí? a dónde queremos llegar, ¿sí? Y cómo llegar. ¿De dónde Ujú. partimos? Partimos de lo que es una auditoría fiscal, donde vamos a medir el riesgo tributario. ¿Está? Eso es ¿sí? algo que, repito, tenemos que nosotros ¿sí? aprender esto y estar convencidos de esto. Entonces, si hablamos de planificación, veamos la parte fiscal. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Sí? Entonces, y vamos a entrar en un tema que siempre genera, eh, genera controversias, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una postura y después que ustedes le escuchen mi postura, ustedes van a decir que estoy quizás equivocado o no van a coincidir conmigo, ¿está? Nosotros en la Argentina, Ujú. ¿sí? tenemos una serie de impuestos que pagar, ¿está? Que soportar. Entonces, es muy común escuchar que se dice que la carga tributaria ¿sí? es muy alta. Sí. Mi postura, Eso mi sí. criterio, es que nosotros, ¿sí? que la carga tributaria no es alta. Nosotros no pagamos muchos impuestos. Nosotros no tenemos un problema impositivo. O sea, el problema no es los impuestos en sí, ¿sí? El problema es cómo se implementan los impuestos. ¿Está? Analicemos un Ujú. poco qué es lo que paga la empresa. ¿Qué impuesto paga la empresa? El IVA. El IVA no lo paga la empresa. Ujú. A ver, voy a anular, Dependiendo. voy a apagar el Sí, sí. micrófono, por favor. Ahí está. Ahora sí. Eh, el IVA no es un impuesto que paga la empresa. ¿Está? ¿Quién paga el IVA? El consumidor final. Y si de pronto yo estoy, ¿sí? en el medio de una cadena, por ejemplo, qué sé yo, que esté, no sé, en una cadena, justo nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación ahora, ¿sí? Para todo el NOA de lo que es la cadena cárnica, ¿sí?
bueno, el frigorífico está en el medio, ¿sí? Entonces, ¿quién le paga el IVA al frigorífico? ¿Sí? La carnicería, por ejemplo. ¿Está? O sea, el eslabón que sigue es el que le está pagando el IVA. Entonces, el IVA no es un impuesto que paga la empresa, no lo paga. ¿Está? Entonces, el IVA no lo podemos considerar dentro de la estructura de rentabilidad de una empresa. No, no. ¿Por qué? Cuando ustedes, ¿sí? me transfirieron, ¿sí? Digamos, el valor de la inscripción del seminario, ustedes ahí me están dando a mí, ¿sí? El IVA. El IVA me lo dieron ustedes. Ustedes me dieron a mí para que yo pague el IVA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un costo para mí el IVA? No, no es un costo, en absoluto. O sea, el IVA lo descartamos. ¿Qué más tenemos? Ingresos brutos. Bien, ingresos brutos, ¿sí? Por lo menos en mi jurisdicción, es una de las jurisdicciones más caras en todo el país. Nosotros pagamos acá el 5% de ingresos brutos. 5%. ¿Está? Entonces ustedes me dirán, che, pero 5% es mucho. Pero ¿por qué no lo vemos del otro lado? A mí ingresos brutos me deja el 95% de lo que yo vendo para cubrir mis gastos, ¿sí? Pagar lo que son los gastos de funcionamiento, ¿sí? Para que yo, no sé, viva, para que yo compre lo que voy a comer, lo que me voy a vestir, me deja el 95%. Y además, ese 5% yo lo puedo descontar del impuesto a las ganancias. ¿Qué más estoy pagando? Estamos pagando, por ejemplo, las tasas municipales. ¿Sí? Bien, por lo menos en mi jurisdicción, ¿sí? Tendríamos, digamos, una triple imposición, no doble, triple. ¿Por qué? Porque me lo hace sobre las ventas. ¿Está? Entonces, yo pago sobre eso, sí, tengo que pagar sobre mis ventas. ¿Está? Pero esas tasas, yo lo descuento del impuesto a las ganancias. ¿Está? Entonces, ¿y qué más tengo que pagar? Suponiendo, si yo tengo un vehículo que está afectado, ¿sí? A lo que es la explotación, está bien, yo tendré que pagar, por ejemplo, el impuesto automotor. Si la oficina donde yo tengo, ¿sí? Está a nombre de la empresa, está a nombre de la empresa, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que, el impuesto inmobiliario, también lo tengo que descontar del impuesto a las ganancias. Acá Karina me dice, y eso no estaría bien, o sea, la doble o triple imposición. El tema es el siguiente, ¿sí? La doble imposición no es inconstitucional, ¿está? La doble imposición no es inconstitucional. ¿Qué es lo inconstitucional? O sea, ¿qué es lo que va contra, ¿sí? La Constitución? Lo que va contra la Constitución es la confiscatoriedad. Entonces, yo puedo tener, sí, doble imposición, pero si no es confiscatorio, no hay, a ver, no es que no haya ningún problema, sino que yo no puedo recurrir eso judicialmente. Es lo que en su momento se quiso hacer con respecto a ingresos brutos. Ingresos brutos con respecto del IVA. ¿Qué es lo que se hicieron planteos? Dijeron, no, pará, es una doble imposición. ¿Por qué? Porque las bases imponibles, tanto de IVA como de ingresos brutos, es la misma. Entonces, qué es lo que se planteó? Se planteó la inconstitucionalidad, diciendo, no, esto es confiscatorio. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte? Lo que yo acabo de decirles, que el IVA no lo paga la empresa. No lo paga la empresa. Entonces, no hay doble imposición. ¿Está? No hay doble imposición. ¿Está claro? Karina,
¿sí? La doble imposición, ¿sí? Más allá, ajá, ingresos brutos y lo que son las tasas municipales. Si yo puedo probar que es confiscatorio, no hay ningún problema. Estoy seguro que puede prosperar un recurso, ¿sí? Que vos puedas presentar ante la justicia. ¿Está? ¿Y qué es lo que, por ejemplo, para la Corte considera confiscatorio? Que lo que estamos pagando nosotros, ¿sí? De los tributos que estamos pagando nosotros, me absorba por lo menos el 33%, ¿sí? De mi patrimonio. ¿Está? El 33%. Entonces, ingresos brutos, repito, en mi caso particular, en mi jurisdicción es el 5%. ¿Y cuánto es la tasa municipal? La tasa municipal es el 1% sobre las ventas. El 1. O sea que, bajo ningún punto de vista, yo puedo plantear la inconstitucionalidad de ingresos brutos con las tasas municipales. ¿Está? Ahora, ¿sí? Yo todo eso, yo lo descuento, ¿sí? del impuesto a las ganancias. Otro tema, aparte, ¿sí? Es la cuestión salarial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí sí, lo que es las contribuciones patronales son una carga muy grande que tenemos, ¿sí? Las contribuciones patronales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa contribución patronal también nosotros la descontamos del impuesto a las ganancias. ¿Está? O sea, yo estoy descontando los sueldos que estoy pagando y estoy descontando lo que es las contribuciones patronales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, lo que yo planteo, ¿cómo encaro yo lo que es la planificación? Yo encaro la planificación haciendo que todo gire alrededor del impuesto a las ganancias. O sea, el primer postulado, ¿cuál es? Que no puedo evadir. ¿Está? Yo no puedo evadir. El segundo postulado, ¿qué es lo que yo dije? Dije que empresa que hoy evade es porque no planifica. Y mi tercer postulado es que se tiene que planificar alrededor del impuesto a las ganancias. ¿Yo puedo pagar menos IVA? No, no puedo pagar menos IVA. O sea, es la tasa en el caso mío, de mi producto, ¿sí? O de mi servicio, es el 21%. ¿Puedo pagar menos del 21%? No, no puedo. No puedo. No puedo. O sea, la única forma de pagar menos IVA es que yo evada. Pero se contrapone con el primer postulado, que no puedo evadir. ¿Puedo pagar menos ingresos brutos? No, no puedo. ¿Por qué? ¿Y por qué el 5%? Si yo quiero pagar menos, tengo que evadir. Choca con el primer postulado. ¿Puedo pagar menos impuestos a las ganancias? Sí, sí puedo pagar menos impuestos a las ganancias. ¿De una forma legal? Sí, de una forma legal. ¿Y cómo lo hago? Es muy simple. Yo tengo que registrar, ¿sí? Facturar todo lo que tengo que facturar, todo lo que tengo que registrar. ¿Está? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un empleado sin registrar, o sea, un empleado en negro, ¿sí? Y suponiendo que yo le pague, por ejemplo, 50.000 pesos al mes, ¿sí? A ese empleado que está, repito, está trabajando en forma irregular en nuestra empresa, ¿qué es lo que pasa? Si le pago 50.000 pesos por mes, ¿qué quiere decir? Que yo en el año estoy perdiendo 600.000 pesos, 600.000 pesos del impuesto a las ganancias. Yo estoy perdiendo de descontar ese monto. Estamos hablando de un empleado. ¿Está? Estoy perdiendo, son 600.000, supongamos, redondeemos en un 30% de la contribución patronal. ¿Sí? 6 por 3, 18. Estoy perdiendo 180.000 pesos
de descontar, ¿sí?, en concepto de contribuciones patronales del impuesto a las ganancias. ¿Está? O sea, ustedes fíjense, ¿sí?, que el gran problema que surge cuando nosotros estamos hablando del impuesto a las ganancias, que es una vez al año, pero que tiene una gran incidencia. ¿Está claro, chicos? ¿Está entendido a dónde apunto? ¿Sí? O sea, en primer lugar, no se puede evadir. Ya no hay alternativa. Si quiere evadir, listo, evadir todo lo que vos quieras, ¿sí? En primer lugar, vos sos responsable, o sea, estamos hablando del dueño o el gerente de la empresa, ¿sí? Vos querés evadir, listo, no hay problema, vos evadís, ¿sí? Yo no tengo responsabilidad sobre eso. ¿Está? ¿Sí? Bien. En segundo lugar, ¿sí?, no, o sea, no me queda otra que hacer cosas bien. Y yo voy a fijar, ¿sí?, en función de, ¿sí?, el impuesto a las ganancias. ¿Está claro, chicos? Ahora, lo que sí, cuando yo hablaba de que hay un problema de implementación, el problema no es el impuesto en sí. Lo que perjudica, porque sí tenemos que hablar de un perjuicio, es la forma en que se implementa, ¿sí? Entonces, lo que es algo totalmente, pero total y absolutamente distorsivo, porque es distorsivo, es lo que se denomina el régimen de cobro en la fuente. ¿Está? Es lo que da lugar a, ¿sí?, lo que se denomina a los regímenes de percepción y de retención. ¿Está? Yo les voy a mostrar una cosa, ¿sí? A ver, aguárdenme un segundo, yo les voy a mostrar una cosa. No se vayan. Un segundo, por favor. Bien. Para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo. Esto es una operación, ¿sí? Alguien que inscribió de la provincia de San Juan, y en donde sabrán que, bueno, la inscripción con lo que es el tema de las becas que se sortearon, ¿sí?, quedó en 4.500 pesos, ¿sí? Bien. O sea, yo estoy planificando en función de 4.500 pesos. Pero resulta, ¿sí?, resulta que yo tengo retención de impuesto a las ganancias, pero la AFIP no sabe si yo voy a tener ganancias. Y sin embargo, ¿sí?, me está reteniendo. Me están reteniendo, ¿sí?, de IVA. ¿Cuánto? 135 pesos. Me están haciendo retención de ingresos brutos, ¿sí?, provincia de San Juan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que yo estoy planificando, ¿sí? Yo estoy planificando lo que es, por ejemplo, sobre 4.500 pesos, y resulta que yo no cobro 4.500 pesos. ¿Cuánto es lo que cobro? Cobro 3.510. Entonces, 3.510 dividido en 4.500, ¿sí?, menos 1, resulta que yo estoy cobrando 22% menos de lo que yo tenía planificado. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que en Argentina no tenemos un problema impositivo.
tenemos un problema financiero. Está por la aplicación, ¿sí?, de lo que es los regímenes de cobro, de lo que se denomina cobro en la fuente. ¿Está? Me genera un problema impositivo, ¿sí? Y de que yo voy a generar saldos a favor que son de difícil utilización. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que acumulo. Entonces, los regímenes de cobro en la fuente se transforman en un nuevo impuesto. ¿Está? O sea, operan como si fuera un nuevo impuesto. Está bien, en nuestros balances, ¿qué es lo que yo voy a poner? Y yo voy a poner, ¿sí?, o sea, esos saldos a favor que yo tengo como un crédito, pero no son un crédito. ¿Está? O sea, es un crédito de difícil recupero. ¿Está? Es de difícil recupero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se transforma como si fuera, ¿sí?, un nuevo impuesto. Gabriela aporta lo siguiente. A su vez, en más de una ocasión, se duplican las retenciones. Empresas que ya retuvieron ingresos brutos transfieren el saldo donde el banco retiene de nuevo. Eso es lo que es la razón por la cual yo dejé de utilizar. O sea, a ver, yo les cuento. Yo siempre trabajo, mejor dicho, con lo que es la plataforma de Mercado Pago, ¿sí? Bien. Me ofrecen un crédito del banco Credicop. Entonces me dicen, bueno, que ellos tenían lo que es también una plataforma de cobros que se llama Sipago, ¿sí? Que es mucho más Si llegan a práctico, haber ¿sí?, alguno que yo que no tenían esté, menos mientras hablo comisiones no que me doy Mercado cuenta que Pago. quiere ingresar. Entonces, en Arrancó una esto en primera abril instancia, con la ley ¿qué es lo que yo dije? 27618. Sí, la verdad me conviene trabajar con esta plataforma que es el Banco Credicop. Repito, se llama Sipago. Pero ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que cuando a mí me liquidaba, me hacía la liquidación, ¿sí?, de todas las inscripciones, yo para poder contar con ese dinero me tenía que transferir a la cuenta, ¿sí?, en este caso a mi cuenta corriente del Banco Credicop. ¿Y qué es lo que pasaba? En ese pase, ¿sí?, tengo retenciones de ingresos brutos y de lo que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Cosa que yo con Mercado Pago, a mí eso no me pasa. ¿Por qué? Porque Mercado Pago tiene, ¿sí?, una tarjeta, ¿sí?, una tarjeta que a mí me permite pagar, o sea, pagar servicio, hacer transferencia, o sea, me estoy evitando un paso. ¿Por qué? Precisamente, porque no tengo, ¿sí?, que hacer esa transferencia. ¿Está? Bueno, sigue aportando Gabriela, me dice, yo me refería a empresas que al ser obligadas a ser agentes de retención, que solo abonan por transferencia bancaria, donde no te dan lugar a otra forma de cobro y vos no tenés manera de discutir. ¿Cómo? Se refería a empresas que están obligadas a hacer retención, que solo abonan por transferencia bancaria, donde no te dan lugar a otra forma de cobro y vos no tenés manera de discutir. Vos me decís que el pago de las retenciones, Gabriela, o sea, yo soy agente de retención, yo te retengo a vos, ¿sí? Entonces, te retengo a vos y cuando yo hago la presentación de la declaración jurada como agente de retención, ¿sí?, esos saldos, ¿sí?, te referí a que esos saldos yo cuando los transfiero al fisco, ¿sí?, tengo que pagar ingresos brutos. ¿A eso te referís? No, discúlpame, me refería que como empresa más de una vez nos encontramos en el hecho de que trabajamos con otras empresas
que son agentes de retención, que ya nos aplican una retención importante al momento de cobrar, y que encima la forma de cobrar esas facturas son solamente vía bancarias, con lo cual otra vez otra imposición sobre el mismo documento, con el cual se hace importante la acumulación de saldos a favor, sobre todo cuando en determinados meses trabajás con esa sola empresa. Está bien, está bien, perfecto, sí, no, es tal cual que lo que plantea, sí, se sufre, digamos, una doble imposición, pero esto también, en cierto modo, es un... algunas jurisdicciones plantean alguna forma de poder evitar, o sea, se puede pedir la no retención, ¿sí? Para no sufrir esta doble imposición, pero se demoran, ¿sí? Bueno, esto es, ¿sí? Acá un poco, bueno, gracias Gabriela por lo que aportas, pero, a ver, esto es lo que en cierto modo, ¿sí? Hace distorsivo todo lo que es la aplicación de los impuestos. ¿Está? Entonces, este es realmente el verdadero problema, es la forma en que se implementa. Ahora, ¿cómo yo voy a planificar esto? Bueno, es que yo sé que a mí me van a descontar el 22%, de mis, ¿sí? De lo que del precio que yo estoy planificando. Entonces, con más razón, tengo que planificar. ¿Está claro, chicos? Bien. Bueno, avancemos un poco, ¿sí? Bueno, acá pusimos lo que es, bueno, los criterios de la planificación fiscal, ¿sí? Le estaba diciendo antes, cuando comenzamos la reunión, de que se toma como algo malo la planificación, ¿sí? Es más, en diciembre del 2020 sale una resolución, que es la 4818, en donde la AFIP obliga a que tengamos que informar cualquier tipo de planificación fiscal que estemos aplicando dentro de la empresa. ¿Está? ¿Por qué? Porque o sea, a ver, el tema está en que muchas veces el problema no es tanto planificar, sino que el problema es el abuso de la forma, ¿sí? O sea, yo tengo todo mi derecho de buscar, ¿sí? ¿Cuál es la estructura tributaria más conveniente para mí? ¿Está? Ese derecho no me lo puede sacar nadie. ¿Está? Yo tengo el derecho de decir, bueno, voy a elegir cuál es la forma en que yo voy a tributar menos. ¿Está? Siempre y cuando sea dentro de los marcos legales. Mientras que yo no cometa ningún tipo de ilícito, ¿sí? Todo lo que yo pueda hacer, ¿sí? En aras de encontrar una mejor estructura impositiva que me permita pagar menos impuestos, bienvenido sea. Nadie me puede negar. ¿Está? Nadie me puede sancionar. Está, repito, dentro de lo que es la ley. Entonces, por supuesto que existe también lo que se denomina el abuso de las formas. ¿Está? Entonces, esto es un poco lo que habla, existe, bueno, acá que hemos puesto, se hace hincapié en la economía de acción y en la ilusión tributaria, pero, ¿sí? Acá hablamos de elusión, no evasión, sino elusión tributaria, ¿sí? Que muchos autores, ¿sí? Rechazan esto porque dicen que existe un abuso de la forma, y esto no necesariamente es así, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que hemos puesto acá? Que consiste en diseñar estrategias en el desarrollo de las actividades para optimizar los costos fiscales de las operaciones,
puesto que es una actividad legal al permitir la ley elegir la figura jurídica que mejor convenga a los intereses siempre y cuando sea lícito. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo partimos nosotros, ¿sí?, para hacer lo que es una planificación? Bueno, acá me he puesto una serie de definiciones, ¿sí? Conjunto coordinado de comportamiento orientado a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario. ¿Está? Consiste en seleccionar lo mejor de diversas formas disponibles para lograr el fin económico general deseado por el cliente, y el mejor de los métodos alternativos para implementar la operación específica por la cual se decidió, ¿sí? Entonces, repito, la planificación fiscal no es mala, ¿sí? Lo que es mala es la mala planificación. ¿Está? Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una resolución, ¿sí?, general que nos está obligando a informar todo lo que nosotros estemos planificando para el cliente. ¿Está? Nos obliga, ¿sí?, a informar a la FIP qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Está claro, chicos? Bien. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Es, como yo les dije, buscar un nuevo enfoque, ¿sí? Entonces, y ese enfoque no es que trabajar alrededor del impuesto a las ganancias. Entonces, acá, por lo que acabamos de hablar, ¿sí?, nosotros tenemos que considerar la incidencia, ¿sí?, de lo que es el régimen de cobro en el puente. ¿Ya? Yo tengo que considerar esa cuestión, ¿sí? Entonces, si yo estoy planificando, ¿sí?, estoy planificando, no sé, para el mes que viene, un seminario, ¿sí? ¿Qué está planificando? Por ejemplo, para noviembre vamos a sacar el primer trámite societario, ¿está? Donde vamos a ver los distintos tipos de sociedades, cuándo conviene una sociedad, cuándo conviene otra, cuál es la responsabilidad, cuáles son las consecuencias, ¿sí?, cuál es el impacto fiscal, ¿está? Bien, entonces yo sé que, ¿sí?, en función de lo que yo planifique recaudar, yo sé que voy a recibir un 22% menos. ¿Está? Eso es planificar. En segundo lugar, tengo que saber que yo no puedo utilizar como recurso el IVA. ¿Qué es lo que, esto yo siempre lo sostengo, ¿no? ¿Qué hace una empresa cuando entra en crisis? Cuando una empresa entra en crisis, ¿sí?, ¿sí?, hace tres cosas. Lo primero que hace cuando entra en crisis es dejar de hacer publicidad. ¿Está? Hacer publicidad. Segundo lugar, entra en lo que es una precarización, ¿sí?, de todo lo que es la fase laboral, ¿sí? Toma empleados en negro, toma empleados que trabajan todo el día, pero registra como media jornada, por ejemplo, ¿está? Y lo tercero que hace es financiarse con el IVA, ¿está? Se financian con el IVA. Entonces, recién dijimos que el IVA no formaba parte del costo de la empresa. No, ¿está? Sí, renglón aparte es el tema de las retenciones de IVA. Pero, ¿qué pasa? El IVA que me están pagando, ¿sí?, es un costo, ya hablamos de esto. Pero, ¿qué pasa? Es una tentación. ¿Por qué? Y porque yo puedo, o sea, a ver, hagamos de cuenta de cuánto recibí ahí, recibí 3.500 pesos. Bueno, listo, me voy a gastar 3.500. No, para que ahí tenés IVA. O sea, hay una parte, hay una porción de dinero que no es mío. ¿Está? Que a mí me lo dio el consumidor final, ¿sí?, para que yo pague el IVA. Y no lo estoy haciendo. Entonces, a la hora, si yo me gasto ese dinero,
a la hora de pagar el IVA, sí es un costo. ¿Está? Entonces, tenemos que mentalizar eso, ¿sí? Al gerente, al dueño, al titular de la empresa. Mirá que el IVA, ¿sí? No es una fuente de financiamiento. No, bajo ningún punto de vista. ¿Está? Entonces, acá lo que planteamos nosotros es hacer un nuevo enfoque en función del impuesto a las ganancias. ¿Está? Y tener que ver, ¿sí? ¿Cuál es, y esto sí nos vamos a detener, vamos a hacer un trabajo práctico, ¿sí? En decir, bueno, ¿cómo encaro yo, cómo hago para determinar la carga tributaria? ¿Sí? No es lo mismo, porque no es lo mismo. ¿Sí? Supongamos que yo diga, voy a instalar, ¿sí? Una, qué sé yo, no sé, una heladería. Quiero poner una heladería, ¿sí? Me gusta el tema helado, me gusta el trato con la gente, me gusta el rubro comercial, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es poner una heladería, ¿está? Pero ¿qué pasa? Y esto lo vamos a ver en la práctica, no es lo mismo, tributariamente, ¿está? Tributariamente, ¿sí? Que yo trabaje con capital propio, que yo trabaje con un capital de tercero. Repito, tributariamente. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo, ¿sí? Con capital tercero, ¿sí? Por ejemplo, con un crédito bancario, yo voy a descontar del impuesto a las ganancias los intereses, por ejemplo. ¿Está? O sea, esos casos vamos a ver. Los casos de también lo que es la clásica duda que siempre llegan al estudio y preguntan, ¿qué hago? ¿Soy monotributista? ¿Me hago monotributista o me hago responsable inscripto? ¿Sí? Yo les voy a demostrar, ¿sí? Porque se los voy a demostrar con números, ¿sí? Que se pagan menos impuestos siendo responsable inscripto que monotributista. ¿Está? Lo único que, a ver, me está afectando lo que es esta teoría mía, es en esas jurisdicciones en donde tenemos, ¿sí? Significado lo que es el monotributo con los brutos. ¿Está? Entonces, eso es, a ver, denme un segundo, por favor, un segundo. Bueno, pues, perdón por la interrupción. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Como les decía, lo que es la clásica comparación entre el monotributo con el responsable inscripto. ¿Está? Vamos a ver que, se lo voy a demostrar, que es más conveniente, ¿sí? Que paga menos impuestos el responsable inscripto que el monotributista. Lo único que sí está afectando lo que en esos casos en donde tenemos unificado, en esas jurisdicciones, en donde está unificado lo que es el monotributo con ingresos brutos. ¿Está? Ese sí, digamos, un poco me echa por la borda un poco lo que es esta teoría que yo tengo, que
que no me puse a estudiar. Ya tengo que ver, digamos, cuáles son los parámetros, ¿sí? Para que efectivamente estén, se pueda adherir, ¿sí? Esos contribuyentes, ¿sí? Monotributistas con lo que es ingresos brutos. ¿Está? Bien. Otro tema que nosotros vamos a analizar es la forma jurídica. ¿Está? O sea, no es lo mismo trabajar como persona humana que persona jurídica. ¿Está? O sea, esas diferencias sí las vamos a ver. Las tenemos que analizar dentro de lo que es la planificación. ¿Está claro, chicos? Bien. Díganme después si se vuelve así a entrecortar la comunicación para que vuelva a apagar la máquina. Comentarios, preguntas, dudas. Algo que quieran decir. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con lo que yo digo? ¿Sí? ¿Estoy hablando tonteras? Díganme, los escucho. Bueno. A ver, denme 2 minutos, por favor. 2 minutos. 2 minutos. Bueno, chicos, perdón la interrupción. Hay un micrófono abierto que hace un ruido. Fíjense, por favor. Me dice Gabriela, es muy difícil trabajando con comerciantes, partir de la premisa que no debe haber evasión. Sí, es difícil, es verdad eso, pero ¿qué es lo que pasa? No queda otra. ¿Está? No queda otra. ¿Está? No hay otra alternativa. Si ustedes van a encontrar una alternativa para que la persona pueda evadir, ¿sí? Bueno, después me cuentan cómo hacen. ¿Está? O sea, sí es verdad que el comerciante va a decir, no, yo quiero pagar menos. Ajá. ¿Y las consecuencias? ¿Qué pasa con las consecuencias? O sea, sinceramente, no queda otra alternativa. O sea, no les queda otra alternativa que decir, bueno, armemos una planificación, a ver cómo podemos encontrar una forma legal de digamos, de no, o sea, de poder pagar, ¿sí? Y pagar menos impuestos. Encontremos una forma. ¿Está? Pero, sinceramente, acá, repito, si ustedes tienen fórmula, está bien. Y hay otra cosa que tenemos que entender,
y que tenemos que aprender, ¿sí? Y esto también, en cierto modo, es polémico, ¿sí? A ver, ahí me noto con mucho delay. Voy a apagar de vuelta la cámara. Tenemos que aprender y tenemos que estar convencidos que es un delito. ¿Está? Evadir es un delito. Quien comete un delito, ¿cómo se denomina? ¿Cómo llamamos comúnmente a quien comete un delito? Lo llamamos delincuentes. ¿Está? Llamamos delincuentes. Ahora, si nosotros estamos ayudando a un delincuente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Se denomina cómplice. ¿Ustedes van a ser cómplices de un delito? Yo no. Yo no. Ojo con esto. Ojo con nuestra responsabilidad. ¿Está? Tengan en cuenta ustedes, ¿sí?, que nosotros estamos cansados por la ley penal tributaria. ¿Está? Está bien, perfecto. Estamos hablando, digamos, de lo que es el responsable en la persona jurídica. Estamos nosotros alcanzados por la ley penal tributaria. Estamos alcanzados, ¿sí?, por la normativa de la UIF, la Unidad de Información Financiera. Ojo con esto. ¿Está? Mucho cuidado, ¿sí?, con la responsabilidad que a nosotros nos cabe, ¿sí?, en el hecho de ayudar, ¿sí?, a alguien a cometer un delito. ¿Ah? Resulta que, ¿sí?, yo tengo que, a ver, no digo hacer la vista gorda, ¿está? No digo hacer la vista gorda, pero ¿qué pasa? Sí, bueno, no me facturan, ¿sí? O sea, les doy un ejemplo. Yo antes de la pandemia, 2019, ¿sí?, yo frente a la oficina, en diagonal a la oficina, había un bar, ¿sí? Un bar en pleno centro, en plena city, ¿sí?, en plena city bancaria de San Miguel de Tucumán. O sea, facturaba, no sé cuánto facturaba mucho, y resulta que esta persona era monotributista. ¿Está? Era monotributista. ¿Sí? Resulta que yo iba a desayunar todas las mañanas y jamás me dio una factura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que decir, está bien, no pasa que no le alcanza, la carga tributaria es alta, son muchos los impuestos. O sea, yo voy a permitir que él me robe el IVA. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando de pronto estoy por la calle, no sé, con un celular y viene un moto arrebatador y me quita mi teléfono? ¿Qué voy a decir? Pobrecito, no tiene para comer, no le alcanza para comer, está la situación difícil. ¿Eso decimos nosotros? O sea, lo perdonamos a que pronto nos está robando para decirle, no, pobrecito, la situación económica. Yo creo que no es así. No es así. O sea, llamemos las cosas por su nombre. Evadir es un delito. El evasor es un delincuente. Y hay otro tema que es muy importante. ¿Sí? Si yo quiero crecer como empresa, yo tengo que pagar impuestos. ¿Está? Si yo quiero crecer como empresa, yo tengo que facturar. ¿Está? Imaginémonos, ¿sí? A veces que hay participantes que se inscriben y le pagan la empresa. Entonces me dicen, ¿usted emite factura A? ¿Qué pasa si le digo que no? Bueno, ¿una factura B? No, tampoco. Pasa que no facturo, pasa que yo voy a tener, esa persona se va a inscribir a hacer un seminario de impuestos, ¿sí?, con alguien que no factura.
¿Yo voy a crecer como empresa? Si de pronto me piden, qué sé yo, una constancia de inscripción o una factura y yo no lo puedo hacer, ¿yo puedo crecer como empresa? Obvio que no voy a crecer como empresa. ¿Está? Entonces, me vuelvo a acordar de lo que dijo este tributarista, Vicente Oscar Díaz, ¿sí? Donde nos dice que pagar impuestos es el costo que tenemos nosotros de vivir en sociedad. Entonces, para mí, pagar impuestos es el costo de crecer como empresa. ¿Está? La FIP es nuestro socio. ¿Está? Entonces ustedes me dirán, pero para. Un socio aporta algo. ¿Qué te aporta la FIP? ¿Qué es lo que me aporta la FIP? Lo que a mí me aporta es, por un lado, la tranquilidad. Por otro lado, la formalidad. ¿Está? La formalidad. O sea, yo puedo acceder a un crédito bancario si ni siquiera tengo una inscripción en AFIP, una inscripción en rentas. Ayer, sin más ni menos, ¿yo qué hice? Yo pedí una ampliación del crédito. ¿Y qué me dijo? ¿Qué me dijo el oficial de cuenta? No hay ningún problema, contador. Por favor, páseme la última declaración jurada de ganancias. Sí, como no, ahí está la mando. ¿Está? Yo puedo crecer realmente, ¿sí? Estando marginado de lo que es el sistema tributario. No puedo crecer. No puedo crecer. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que planificar. No me queda otra que planificar, ¿sí? Para poder, ¿sí? Sobrevivir, ¿sí? Porque el fin último de mi empresa es la supervivencia. Entonces yo voy a poder sobrevivir en función de armar y pagar lo que realmente yo tengo que pagar, ¿sí? A ver, acá usted fíjese qué es lo que hemos puesto acá en este flyer, ¿sí? Analizar la situación actual, cómo hacer, ¿sí? O sea, el qué hacer, el cómo hacerlo, ¿sí? Para llegar a un futuro deseado, ¿sí? Y yo sé que tengo la implicancia de lo que son los impuestos. ¿Está? Si yo no estoy de acuerdo con la ley, si yo considero que, no sé, que el IVA es mucho, no da lugar a que yo no lo pague. En todo caso, yo quiero que voy a hacer, voy a presentar una medida cautelar, ¿sí? En donde yo voy a pedir, ¿sí? Plantear ante la justicia de que el 21% de IVA es mucho, por ejemplo. ¿Sí? Que lo que yo pago de ganancia es mucho, por ejemplo. ¿Está claro, chicos? Esto, por favor, tiene que quedar bien en claro. Y ojalá estemos de acuerdo. ¿Está? Por eso que dentro de este seminario vamos a ver lo que es el compliance tributario. ¿Está? Lo vamos a desarrollar. Bueno, Claudia me dice clarísimo. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, chicos. Otro tema es cómo nosotros nos vemos como profesionales. ¿Está? O sea, cómo nos vemos dentro de 3 a 5 años, con lo que es el crecimiento de la inteligencia artificial. ¿Está? Ustedes se ponen a ver, si ustedes se ponen a ver, ¿sí? Actualmente, lo que es, por ejemplo, ganancias de la cuarta categoría, personas en relación de dependencia, prácticamente se hace solo. Ganancia de la tercera categoría, sujeto empresa, prácticamente se hace solo. El único dato que no tiene la empresa, perdón, que no tiene la FIP, es el stock. El único dato que no tiene la empresa, la FIP, es el stock. Todo el resto de la información ya la tiene. Tiene lo que es ventas a través del F2002, tiene las compras y gastos a través del F2,
tiene lo que pagamos de sueldo a través del 931, lo que pagamos de contribución patronal a través del 931, ¿está? Tiene los pagos cuenta, ¿sí? Las retenciones que nos hicieron, ¿está? El único dato que no tiene es el stock. Ahora, yo estimo, en un lapso de, no sé si será un año, quizás 2 años, va a desaparecer la factura manual. ¿Está? Va a desaparecer la factura manual, ¿sí? Si desaparece la factura manual, directamente estamos hablando, ¿sí? Con mis comprobantes, lo único que tengo que hacer es ver, ¿sí? Cuáles son lo que hemos facturado, lo que hemos recibido de facturas, y listo. Y listo. ¿Está? O sea, el IVA se va a liquidar solo. El IVA se va a liquidar solo. ¿Está? Ustedes fíjense, ahora, en las jurisdicciones donde tienen unificado lo que es el monotributo con ingresos brutos. O sea, nosotros como el pico o clásico contador de impuestos, en un lapso, yo creo que de 3 a 5 años, va a desaparecer. ¿Está? ¿Por qué va a desaparecer? Y porque todo se va a hacer en línea. ¿Está? Todo se va a hacer en línea. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Y es lo que yo les recomiendo a ustedes, ¿sí? Que se inclinen hacia lo que es la defensa del contribuyente tributario, hacia lo que se inclinen hacia lo que es la planificación. ¿Sí? Esa es una sugerencia que yo les hago a ustedes, ¿sí? Para, digamos, enfocarse en lo que es su futuro profesional. ¿Está? Bueno, chicos, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, críticas, moralejas, algo que quieran comentar. Bueno, chicos, nosotros, me dice Gabriela, ¿qué carrera o posgrado podemos hacer? O sea, todo depende, o sea, a mí me encanta el tema de impuestos, ¿sí? O sea, en mi caso particular, me gusta todo lo que es el tema de impuestos, ¿sí? Nosotros estamos armando, o sea, estamos dictando actualmente lo que es una diplomatura en procedimiento tributario, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, todo lo que es el tema del compliance tributario es otro tema que también está creciendo, ¿sí? Bueno, lo que es la defensa del contribuyente tributario es, lo plantea Gabriel, dice para esto de la defensa que nos menciona, o sea, la defensa del contribuyente tributario, nosotros tenemos que manejar a la perfección lo que es el procedimiento tributario. ¿Está? O sea, abarca varias cosas, ¿sí? Manejar distintas disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es el tema de fideicomisos, ¿sí? O sea, de todo lo que es la parte societaria, ¿sí? Es importante poder saber manejarla, ¿sí? Y fundamental lo que es el procedimiento tributario, ¿está? Le digo, o sea, nosotros va a terminar ahora en el mes de diciembre lo que es una diplomatura, ¿sí? En procedimiento tributario. O sea, vemos todo lo que es el análisis de la ley 11683, en donde vemos, digamos, todo lo que es la parte de cómo se relaciona el contribuyente con el Estado a través de esa relación jurídico-tributaria. ¿Está? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo les recomiendo, ¿sí? Para poder, digamos, encarar lo que es el tema de la cuestión de esa defensa. O sea, hay que conocer o sea, conocer lo que es la forma que hace negocios nuestro cliente. Está la forma.
O sea, yo tenía un cliente que me decía, ya vivíamos discutiendo, él me decía, el contador me tiene que hacer ganar plata. Eso no es verdad. ¿Está? O sea, el que tiene que ganar plata es el empresario. Si yo supiera, tendría la forma de ganar plata, listo, la hago yo solo. O sea, mi forma de ganar plata es asesorando. ¿Está? Entonces, pero tenemos que saber nosotros cómo es la forma en que hace negocios. ¿Cuál es la forma, ¿sí?, particular de cada, ¿sí?, de cada negocio, ¿sí?, que tiene nuestro cliente? O sea, es que no tenemos que transformar en, no sé, en gastronómicos o en camioneros. No, 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 no. Hay que saber mínimamente cuál es, cómo se estructura este tipo de negocios, ¿sí? Para decir, bueno, perfecto, cómo impacta tributariamente, ¿sí?, lo que es la forma de hacer negocios. Y por supuesto, que, eh, que nosotros tenemos que conocer a fondo la ley. ¿Está? Entonces, eso es lo que yo tengo que recomendar, ¿sí?, procedimiento tributario, de una. ¿Está? Y después todo lo que es la parte societaria. Entonces, bueno, eso es lo que, si es que cabe, digamos, una recomendación. ¿Está? Bueno, chicos, el tema, cómo vamos a estructurar es, y en cuanto al compliance, bueno, o sea, hay dos, bueno, yo en particular, como les decía, acá plantea Gabriela el tema del compliance, ¿sí? El compliance es una especialidad, ¿está? El compliance es un área, ¿sí?, de trabajo del contador, ¿sí? Yo les mencionaba, yo soy, no, dale con socio, soy miembro fundador de lo que es la Comisión de Transparencia, Prevención del Lavado de Activos y Compliance del Colegio de Graduados de Ciencia Económica. Yo he dado, tengo, a ver, dos o tres, tres seminarios que están homologados por la FAPSE, que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que está a nivel nacional. Tengo 3 seminarios homologados, ¿sí?, por la FAPSE sobre el tema compliance. La idea también es armar una diplomatura en compliance tributaria. ¿Está? Eso es también muy interesante, ¿sí?, porque precisamente lo que se busca es precisamente la transparencia, ¿sí?, la transparencia en el manejo impositivo. ¿Está? Entonces, bueno, o sea, en realidad es en todo lo que es las áreas del negocio, pero en nuestro caso particular lo que nos interesa es la cuestión tributaria. ¿Está? Entonces, bueno, hay varias universidades que están encarando todo lo que son los estudios de compliance, ¿sí? Y nosotros el año que viene vamos a sacar lo que es compliance tributario, ¿sí? O sea, ya estamos con una diplomatura en procedimiento tributario y ahora vamos a sacar otra que va a ser compliance tributario. Así que, bueno, eso. Cualquier cosa, digamos, por mesa te puedo dar, digamos, algunas cosas, digamos, que te pueden interesar en la temática. Bueno, chicos, nosotros a partir del sábado, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir, ¿sí?, la jornada, ¿sí? Vamos a empezar también, vamos a seguir con lo que es compliance y vamos a empezar también con lo que es procedimiento tributario. ¿Está? Así que, bueno, eso yo les quería comentar. Y a partir del sábado que viene, ¿sí?, vamos a dividir, ¿sí?, vamos a dividir las jornadas. Está en 2. Me dice Claudia, sí, con respecto a peritos y a seminarios. No, 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 la verdad que no, así como perito, no, ¿está? Pero el tema es, si vos vas a ser perito, ¿sí?, en algo, suponte vos que, bueno, yo soy perito, ¿sí?, en justicia provincial,
O sea, aparte de ser síndico, ¿sí? Soy perito. Así que bueno, eso digamos, yo para ser perito lo primero que tengo que hacer es saber la base de todo. Andrea dice, la práctica de planificación los vemos y tenemos por lo menos un mes para ver todo, Andrea. Así que sí lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, son por lo menos 4 sábados que vamos a tener con este tema, ¿sí? Más los de los días miércoles. El tema de los días miércoles yo les recomiendo, o sea, si ustedes pueden participar, sumarse los días miércoles, súmense, ¿está? Pero si no se pueden sumar, yo les pido que vean los tutoriales, ¿sí? Que quedan, ¿sí? De los días miércoles, ¿está? Esa es una recomendación que yo les hago. O sea, para adelantar, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? El seminario lo vamos a hacer, ¿sí? Los días sábados y los días miércoles. Entonces, a la gente de los días miércoles, ¿sí? Yo les recomiendo que vean este tutorial que va a quedar grabado, ¿sí? Es los miércoles a las 20 horas. Gente de los días miércoles, les digo, vean este tutorial que queda grabado, que va a quedar grabado, ¿sí? En el campus, ¿está? Entonces, eso es lo que ustedes lo que yo les recomiendo, ¿sí? Vean, si pueden participar el día miércoles, mejor. Si no pueden participar, vean el tutorial, por favor. José, Cecilia pregunta si es el mismo ID. Siempre se entra con el mismo código. Sí, te escucho, Carlos. ¿lo que vos vas a dar el miércoles es lo mismo que esto o es otro tema? ¿O la continuación? Vamos a seguir avanzando. Ah, O es sea, decir que el curso sería entonces miércoles y sábado. en principio, sí. ¿Está? ¿Por qué? Porque la idea, ¿cuál es? La idea sería poder terminar hasta diciembre. Entonces, la única forma que vamos a tener es que ustedes vayan viendo los tutoriales que van quedando, ¿sí? Si pueden participar los 2 días, mejor. Si no pueden participar, yo les pido que por favor vean, ¿sí? Los tutoriales. ¿Está? ¿Está, Sí. chicos? Bien. Antes sí, cuando tenemos tiempo, sí, ¿qué es lo que hacemos? Es la misma reunión, lo repito, o sea, lo que hablo hoy lo hablo el miércoles. Entonces, bueno, yo creo que es más productivo, sí, que por lo menos una de esas reuniones ustedes la vean por tutorial. ¿Está? Y cualquier duda, mesa de ayuda o en la próxima reunión plantean la duda. Bueno, chicos, nos vemos o el miércoles o el sábado. Eso ya queda, digamos, a su criterio. La gente que está haciendo sueldos, por favor, bueno, los días jueves nos vamos a ver. Bueno, gracias, Nora, por su concepto. Muchas gracias, excelente explicación. Corina, ¿el Classroom se pide mesa de ayuda? Sí, sí. La más que esperen que grabe, que se suba esto. Por favor, pídanlo mañana al acceso a campus, ¿está? Cosa que den tiempo, o sea, es un proceso que demora un poco. Sí, me tiene que notificar Zoom, que ya está la grabación, tengo que subirla al Google, perdón, al YouTube, del YouTube tengo que subirla a lo que es al campus virtual. Entonces, le pido por favor que mañana sí me pidan. Bueno, Natalia me dice mil gracias por su claridad en el tema y su explicación. De nada, Natalia. Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo sábado o el próximo miércoles o el próximo jueves. Que tengan un buen fin de semana, ¿sí? Cuídense del tema coronavirus, ¿sí? No hay que descuidarse del Delta. Así que bueno, bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Adiós, adiós, adiós.